Buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta tarde para poder abrir un diálogo. Básicamente es un proceso de capacitación con el objetivo también de absorber una serie de inquietudes y dudas que teníamos o que tenemos todos en lo que se refiere al plan de continuidad del negocio. El objetivo, como bien lo dijo Lolita, básicamente en esta tarde es poder comprender un poquito qué significa la construcción del plan de continuidad del negocio, cuáles son las distintas metodologías que se deben aplicar, cuáles son los conceptos y principios que nosotros debemos tener presente y básicamente desde el punto de vista normativo, cómo nosotros debemos cumplir con los plazos que ya están corriendo, segmento uno y 2 prácticamente ya deberían tener su plan de continuidad totalmente aprobado por Consejo de Administración y el segmento 3 tiene que hacerlo en unos próximos meses, en 3 meses más, para que ya lo tenga definido y estructurado. Sin embargo, como es y como ha sido siempre costumbre de Elton, el proceder a investigar, ver cómo les podemos contribuir a todas las instituciones para que puedan tener la mejor información posible, hemos hecho las respectivas averiguaciones, algunas conversaciones con la superintendencia, nos hemos empapado y enterado con algunos expertos en el tema de continuidad, a la vez que también hemos desarrollado un software para manejo de continuidad de negocio que lo presentaremos al final, un módulo adicional y de igual forma un proceso de consultoría asincrónica con el objetivo de poder construir el documento en sí mismo. Con esos antecedentes me voy a permitir empezar básicamente viendo algunos conceptos fundamentales y sobre todo el responder a la pregunta básica y fundamental que nosotros debemos tener y es ¿en qué mismo consiste el plan de continuidad del negocio? El plan de continuidad del negocio sí, se encuentra inmerso en la resolución 116, la sección 5, artículo 17 y subsecuentes que les están viendo en pantalla, que forman parte del riesgo operativo. Si bien es cierto, es un componente que está en dicha normatividad, la trascendencia que tiene el plan de continuidad del negocio prácticamente justificaría, y no tengo la menor duda que en algún momento tenga su propia norma, así como fue la de seguridad de la información. No sé si recordarán aquellos quienes ya estamos trabajando un tiempito en el tema de riesgos. Al inicio, el tema de seguridad de la información fue parte de la primera resolución de riesgo operativo como un pequeño componente y después prácticamente se abrió de una forma totalmente amplia y existe ya una resolución específica de seguridad de la información que es prácticamente un componente esencial de todo lo que significa la gestión de administración del riesgo operacional, ya por la complejidad y la especialidad que se llega a tener, incluso con un propio comité de seguridad de la información, un responsable de seguridad de la información y todo el componente y andamiaje y estructura que eso significa. Continuar el negocio sigue siendo hasta el momento un tema que, si bien es cierto, está dentro del riesgo operativo, pero realmente la gestión no es exclusivamente del área de riesgo operativo, sino que es un tema totalmente transversal y probablemente está más vinculado al área de tecnología de la información, porque es básicamente el factor de riesgo más relevante que nosotros debemos tener presente de continuidad, aunque no se circunscribe específica y exclusivamente al tema de seguridad de la información, sino también a todos los eventos que los vamos a denominar como disruptivos. Sí, este es un concepto nuevo que aparece ya en los conceptos y las verificaciones de la continuidad, porque prácticamente esta concepción y este análisis ya empieza a tener vida propia, si se puede llamar así, en donde uno básicamente lo que tiene que pensar es el peor escenario posible. ¿Qué es lo que puede pasar ante la presencia de un evento llamado disruptivo, que fundamentalmente quiere decir que es un evento, llamémosle así, catastrófico, un evento inesperado en muchas ocasiones, sí, totalmente crítico y que la institución al enfrentarse a ese dicho evento, tiene que restaurar sus operaciones, tiene que reiniciar sus operaciones, tiene que evitar que el impacto y la frecuencia de dicho evento se cristalice en la institución y ante todo impida que las operaciones se suspendan. Si algo nosotros nos obliga como instituciones que estamos haciendo intermediación financiera, prácticamente es tener un servicio 24/7. Antes, hace muchos años, uno decía en la mañana
se fue el sistema, no podemos transar, no podemos depositar, no podemos retirar. Sí, y muchas de las ocasiones nos dábamos la vuelta cuando hacíamos cola en los bancos, ya se fue el sistema y teníamos que regresar en otro rato para hacer nuestro depósito, hacer nuestro retiro o cobrar nuestro cheque. En este momento, el decir se fue un sistema prácticamente ya se considera un evento catastrófico porque dependiendo de la sensibilidad del mercado, uno podría incluso considerar que la institución tiene problemas para poder devolver sus depósitos. Sí, y el tema de continuidad de negocio se convirtió prácticamente en una área de especialidad dentro de la institución, en donde dice, ¿qué debo hacer para que en el caso que se vaya el sistema, porque ese evento se puede presentar, las operaciones no sean interrumpidas? ¿Eso qué quiere decir? Que si se va el sistema, ¿qué puede pasar? Nadie está exento de que ese evento no se pueda suscitar. Yo debo tener la capacidad de restaurar las operaciones de forma inmediata, y si en algún momento tengo problemas en la parte del core transaccional, tener un servidor alterno para que prácticamente en tiempo real se suba nuevamente la operación del front, del core, y el cliente y el socio prácticamente no note o sea transparente para ellos cualquier evento que se pueda presentar. Un poquito de historia del tema de continuidad del negocio dentro del mundo de los riesgos, que ya hemos conversado en algunas ocasiones, si queremos verle así. Realmente los primeros conceptos de riesgos en 1974, cuando se creó el Comité de Basilea, en el 88, cuando se hizo el primer acuerdo de Basilea, sí, que estaba básicamente el riesgo de crédito, y en el 92, cuando salió Basilea II, que ya básicamente entró riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operativo, pero riesgo de operativo de una manera muy básica, fundamentalmente hablando del tema de procesos, procedimientos, metodologías de estandarización, más vinculado al tema de la ISO 9001 como tal. Sí, hasta que se presentó un evento totalmente conocido a nivel mundial, que fue el 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas y hubo el atentado en Nueva York, y dentro de las Torres Gemelas existían no uno, algunos bancos de inversión, algunos bancos, algunas instituciones financieras tenían sus sedes en las Torres Gemelas, y yo creo que a nadie se le ocurrió pensar qué pasa si es que nuestra matriz, como sucedió desgraciadamente con las Torres Gemelas, se derrumba y todos los funcionarios que estaban ahí desgraciadamente perdieron la vida. Sí, o muchos de ellos perdieron la vida, y los servidores y los equipos de la infraestructura y la información y las bases de datos, etcétera, 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 se perdieron en toda la catastrófica evento que sucedió. Entonces, a partir del 2001, ya son 20 y pico de años ya, sí, entonces uno empezó dentro del mundo de la gestión de riesgos, a pensar qué es lo que pasa si la institución tiene o presenta un evento catastrófico. Entonces empezó a tomar vida el tema de la continuidad del negocio, y se empezó a hablar ya básicamente de que las instituciones que tienen operaciones 24/7 y tienen un nivel de sensibilidad muy alta al público, fundamentalmente y principalmente el sistema financiero, tiene que empezar a planificar qué se tiene que hacer ante la presencia de un evento que nos vaya a afectar la operación, y ante la presencia de dicho evento, cómo la institución tiene que mitigarlo y cómo la institución tiene que prepararse. ¿Cuál es el concepto? El concepto es planificar con anterioridad qué hay que hacer antes que el evento se presente. Sí, porque evidentemente no vamos a esperar, hablemos de un evento catastrófico, ya no como el de las Torres Gemelas, pero algo que sí ha pasado en el país, un terremoto, sí, tenemos que ponernos a pensar qué puede sucederle a la institución si tiene un hackeo de las bases de datos y perdemos el acceso a las fuentes o la información, o perdemos el acceso a la transaccionalidad por parte de los clientes. Y un banco extremadamente conocido que en el país lo sufrió hace aproximadamente unos 4 o 5 años, y todos recordaremos de ese evento cuando prácticamente las operaciones de esta institución financiera muy importante aquí en el país no se pudieron realizar casi por una semana. O sea, el nivel de preocupación, de catástrofe y de afectación, no solamente a la institución financiera, sino a todos los socios y clientes de la entidad, evidentemente ya era ya de un nivel de preocupación política nacional, porque ya llegó a ese nivel. ¿Por qué? Porque básicamente fue atacado por unos hackers. Entonces, ese evento catastrófico, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos? O hace no mucho, bueno, no hace mucho, ya son básicamente 5 años, y casualmente el mes de marzo del 2020
Por estas mismas fechas estábamos nosotros ya viviendo las primeras noticias masivas ya de cierre mundial del coronavirus. No sé si recordarán ustedes, en diciembre del 2019 fue las primeras noticias del famoso virus del coronavirus que nadie entendía, nadie sabía de qué se trataba, ya las primeras muertes en China. Llegó enero, llegó febrero, ya la cosa se puso muy complicada a nivel mundial, todo el mundo se empezó a preocupar, ya se vio que a nivel internacional todo el mundo empezaba a hablar del coronavirus y las instituciones ya pensaban realmente en tener un impacto y cómo eso iba a afectar a la población. Cada uno de los países ya se empezó a preparar y marzo ya fue el inicio del encierro que duraron algunos meses. Y desde el punto de vista financieras es prácticamente nosotros no estábamos preparados para tener que operar electrónicamente y ya no físicamente como lo habíamos hecho toda la vida, porque ya se presentó un evento totalmente catastrófico que fue básicamente el coronavirus con todo el tema humano. Dejemos de un lado el tema humano, no porque no sea importante, sino porque ese es un tema extremadamente delicado, pero sí el tema ya transaccional, operacional de la institución. Cómo nosotros podemos transar, cómo nosotros podemos seguir dando servicios financieros si los socios no pueden salir de la casa, si los empleados no pueden salir de la casa y si es que todo el mundo estábamos encerrados. Si en el 2019 alguien de riesgo se le hubiese ocurrido decir a un gerente general en un comité, un CAIRE, un comité de riesgos, preparémonos para una pandemia mundial, lo hubieran despedido por loco. Sí, hubieran dicho que estamos ya como riesgos absolutamente disparados y creyendo ya en escenarios extremadamente catastróficos y apocalípticos que eventualmente se pueden presentar. Sí, y eso ya sucedió en el 2020 y tuvimos unos efectos y unas consideraciones extremadamente críticas. Este es un evento catastrófico y ante ese evento nadie estuvo preparado en el 2019 y sobre la marcha tuvimos que trabajar todos. Claro, al haber sido un evento generalizado, sí, digamos que el impacto se dispersó entre todos. O sea, si yo no podía operar en una institución, tampoco podía operar en otra institución. Entonces, ¿qué? Más o menos nos dio tiempo para irnos cada uno de nosotros, irnos armando y estructurándonos a ver qué hacemos. Sobre la marcha empezamos a construir ahí los planes de continuidad, los planes de contingencia, comprar tecnología, comprar Zoom. Nadie sabía lo que era prácticamente una reunión de trabajo virtual, lo que es hoy el día a día. Sí, nadie hubiese pensado el día de hoy que tenemos más de 400 personas conectadas en este momento mediante un streaming y eso hace 5 años era prácticamente imposible. Un evento de estas características hubiera significado para todos viajar, ir a una sala de reuniones, una conferencia y vernos físicamente. Hoy eso ya no es necesario porque estamos básicamente apalancándonos en la tecnología. Claro, las cosas han cambiado radicalmente y eso significaba para nosotros un proceso muy importante para que podamos, apalancados en la tecnología, utilizando la tecnología, ser mucho más eficientes en la construcción de cada uno de, en este caso, la conferencia o cualquier servicio financiero que nosotros vayamos a ofertar. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos como institución financiera ante una pandemia? O vamos a un ejemplo un poquito más local, un poquito más claro. No sé si ustedes vieron las noticias, algunos compañeros son de Loja. Loja tuvo una inundación terrible, como nunca había visto hace muchísimos años, hace 3 días. Sí, y las instituciones financieras que estaban en Loja se vieron seriamente afectadas porque prácticamente estaban nadando. Sí, en las calles, lo mismo está sucediendo en Quevedo, lo mismo está sucediendo en Manabí. En Manabí están bajo el agua. Ese es un evento catastrófico. Ese es un evento en el cual sí nos va a afectar como institución financiera. Si tuviéramos nosotros una oficina en Manta, en Puerto Viejo, que estuvieron inundados hace 2 días, o en Loja, que estuvieron inundados el día de ayer. Sí, y como va este invierno, parece que, si bien es cierto, no ha sido decretado un fenómeno del niño, pero tiene toda la cara de ser un fenómeno del niño. Sí, como nosotros ya lo vivimos hace algunos años en el 97 o como fue en el 83. Quienes se acuerden en el 83 o quienes nacieron en el 83, eventualmente sí hubo unas afectaciones muy importantes. O algo igual que nosotros ya lo vivimos el año pasado, la crisis energética, y prácticamente nos pusieron 14 horas sin tener luz. ¿Cómo operamos? Sí, nos tocó comprar generadores de la noche a la mañana. Muchas instituciones ni siquiera tenían un generador en la matriz, los servidores apagados, porque de la noche a la mañana simplemente nos dijo el gobierno, ¿saben qué? No hay luz, voy a apagar los switches. Y no estuvimos preparados para eso tampoco.
Esos son eventos disruptivos. El corte de la energía eléctrica, la inundación, sí, el volcán, recordarán ustedes todo el problema que hubo con el volcán Tungurahua, que será hace unos 20 y pico de años, sí, cuando había un riesgo altísimo, bueno, realmente no un riesgo, erupcionó el volcán Tungurahua, evidentemente tuvo una afectación, afortunadamente no de la magnitud que se llegó a especular, pero Baños estuvo muy seriamente afectado. Sí, la zona de Ambato, la zona de Pelileo, de Píllaro, absolutamente colapsados con el tema de las cenizas, e incluso que llegaron acá a Quito en algunos momentos o a Guayaquil. Sí, o lo que en su momento fue el volcán Sangay, que tuvo afectaciones también en algunas caídas de ceniza en algunas ciudades, por ejemplo en Guayaquil, en donde se vieron afectadas las comunicaciones. Este es un evento disruptivo. Sí. ¿Cómo nosotros planificamos como institución financiera trabajar ante la presencia de un evento que, de no ser manejado adecuadamente, puede ser catalogado de catastrófico? Entonces, el objetivo es, nosotros como institución financiera, ¿podemos evitar la inundación? Creo que no. Como institución financiera, ¿podemos evitar la pandemia? Menos. Como institución financiera, ¿podemos evitar la inundación, el corte de energía eléctrica? El corte de energía eléctrica, no estoy diciendo el servicio, porque podemos tener generador, pero ese ya es parte del plan de continuidad, el tener el generador. Pero ante el corte no podemos hacer mucho. Eso no es una decisión de la institución, es decisión ya gubernamental del CENEL, quien decidirá a qué provincia y a qué ciudad apaga y cuánto tiempo apaga. Sí, o lo que sucedió, podemos nosotros como institución financiera hace 2 días en Loja pensar qué puede pasar si viene una inundación. Sí, evidentemente no podemos nosotros, sí, decir que vamos a estar exentos o nos podemos nosotros aislar y decir que ese evento no va a pasar, porque puede pasar y siempre pasa. Y esto es un poco lo que cada vez nosotros vamos viendo. Si decimos un evento catastrófico no se va a presentar, tengan la certeza de que se va a presentar. Otro tema muy crítico para el país, que es absolutamente delicado, el tema de inseguridad. Sí, recordarán ustedes, sí, todo ¿cómo podríamos llamar? Cuando el gobierno decretó la emergencia nacional y prácticamente declaró un estado de guerra interno. Sí, ¿y eso qué significa? ¿Cómo nosotros podemos como institución financiera, sí, cumplir las disposiciones reglamentarias, normativas, sí, prácticamente en un esquema de guerra interna? Sí, hay zonas y hay oficinas de las cuales conversábamos con algunos colegas de algunas oficinas, por ejemplo, en la zona de Los Ríos, en la zona baja de Guaranda, bajando de Chendía, básicamente ya yéndose a la zona de Los Ríos, sí, vinces, ventanas y demás. Si alguien está trabajando por ahí, tiene que limitar su operatividad en campo o intentar regresar a la oficina antes de las 4 de la tarde, porque si se queda en la carretera en la noche puede sufrir un asalto, un secuestro, un atentado o eventualmente algo peor. Esos eventos disruptivos, sí, son los que nosotros cada vez tenemos que evidenciar, sí, analizar, evaluar. Y el plan de continuidad es qué hacer antes del evento, durante el evento y posterior al evento. Entonces, el objetivo fundamental es pensar cuál es el peor escenario que se puede presentar ante un evento disruptivo y cómo la institución tiene que prepararse antes de que el evento se presente, durante el evento, mientras el evento está presentándose y una vez que, ojalá, sí, sí que se presenta, no tengamos ninguna catástrofe humana, pero en el caso de que se presentase, cómo debe responder la institución para que las operaciones no se suspendan. O sea, ese es el objetivo. No suspender operaciones a pesar de la presencia de un evento catastrófico. Y eso quiere decir que debemos planificar cómo actuar antes de que dicho evento se suscite, cómo actuar durante la presencia de dicho evento, ¿sí? Y cómo actuar para que, una vez que se ha suscitado el evento, la institución pueda reanudar operaciones si es que tuvieron afectación
o si es que no tuvieron afectación, básicamente tener la posibilidad de comunicar a los socios, comunicar a las personas con los que llamamos grupos de interés, de stakeholders, ¿sí? Un nombre más sofisticado, que básicamente es lo que nosotros deberíamos tener ante la institución y ante la capacidad. Eh, no nos pasó nada, sí. El día antes de ayer, bueno, sí, antes de ayer pasó un evento, no digamos catastrófico a nivel sistema financiero, pero que evidentemente es un evento muy importante que se suscitó. No sé si ustedes se habrán enterado. Un banco cerró, a mi banco, ya es público, ya la superintendencia tomó, de bancos, tomó las decisiones. Es el primer banco que cierra desde el año 2000, desde la crisis del 99. Desde la crisis, o sea, 25 años no habíamos tenido el cierre de un banco. Había habido absorción, bueno, sí hubo uno del litoral, si no me equivoco, pero eso fue un poco después. Otro del territorial, pero a mi banco, digamos, en los últimos 10 años no había dado un tema de un banco, independientemente de los motivos que no nos competen a nosotros observar o emitir su criterio. Ese es un evento que puede o podría haber afectado al sistema financiero porque nadie se quiere que una institución financiera cierre. Ya pasó con otras instituciones financieras y cooperativas, sobre todo en el segmento 1 aquí a nivel nacional el año pasado. Ojalá, y Dios no quiera, que no vaya a pasar nada más con ninguna otra institución, menos de las grandes, pero esos son eventos disruptivos. Entonces, ante esos que hay que preparar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? De una manera muy sencilla, claro, no es muy clara la norma y sí, aquí es evidente que todavía estamos en proceso de construcción, si le pueden llamar así, por eso es que no vamos a encontrar mucha información dentro de la normatividad, más bien está bastante escueta. Básicamente, ¿qué dice? Que las instituciones tienen que trabajar. ¿Qué estándar nos dice aplicar? La 22.301. Básicamente ese es el parámetro que nosotros tenemos que trabajar y la 22.301 es la norma ISO de continuidad del negocio. Y esta norma de 22.301 básicamente lo que dice es como ISO, como norma internacional de estandarización y de gestión, cómo una institución debe construir su documento de continuidad. Y algo que sí le pudimos encontrar nosotros y creo que les vamos a compartir a todos ustedes es este documento de la Superintendencia de Bancos, la resolución de la 013 del 2017 que la Super de Bancos emitió. Sí, que es la metodología para la elaboración del plan de continuidad del negocio. Y sobre estas, la 22.301 y la metodología de la Superintendencia de Bancos, es que Elton también diseñó sus metodologías que les ha puesto a consideración de sus clientes. Entonces, esto es lo más cercano que hay en el país, la resolución de la super de bancos, en donde creo que hicieron un muy buen trabajo, que está bastante armado, estructurado, definido qué hay que hacer, cómo hacer. Claro, hay que destacar, bancos no es exactamente igual a las cooperativas, tenemos ciertas pequeñas particularidades, pero sí, sí nos aplica bastante bien. No necesariamente vamos a tener en esta misma estructura absolutamente todo, ni tampoco debemos tener ni los mismos conceptos, ni los principios, ni los diseños, pero esta es la metodología que cuando nosotros tuvimos ya a una cooperativa que confió en nosotros y trabajamos el plan de continuidad, eh, tuvimos ya una conversación con la superintendencia con la CEPS, el rato que nosotros le sacamos esta metodología, nadie nos observó, porque la CEPS tampoco ha emitido nada. Entonces, claro, no es norma para las cooperativas, pero digamos que es lo más cercano. Y conociendo que la CEPS siempre ha tomado como referencia a los superbancos para la elaboración de la notabilidad, esta normativa de la continuidad del negocio sí nos serviría mucho para nosotros definir una metodología. ¿Por qué? Y aquí viene uno de los temas más importantes y que creo que es uno de los grandes mitos que uno puede pensar. Y esto hay que hablarlo con total claridad. Cuando uno hace un manual de crédito, generalmente piensa que el manual de crédito es lo mismo en toda la lección. Entonces me digo a mi amigo, pásame el manual de crédito, tengo un manual de riesgos, tengo un manual de cumplimiento, tengo un manual de captaciones, présteme, le cambio el nombre. A veces que se va y no cambiamos ni siquiera todo el nombre de las instituciones en las cuales gentilmente entre comillas, plagiamos, sí, al menos cambiemos el nombre, sí, que eso no suceda. Pero el plan de continuidad, desgraciadamente, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los procesos y procedimientos de restauración de operaciones no son los mismos dependiendo de la institución. No es lo mismo si la cooperativa A tiene un core 1, si la cooperativa B tiene un core 2, los procedimientos son totalmente distintos. Si la una trabaja en la nube y la otra trabaja sobre sus servidores,
totalmente distintos. Si la una tiene área de desarrollo y la otra tiene un contrato de servicios y mantenimiento con el proveedor, totalmente distintos. Si es que yo estoy en Chimborazo, tendré riesgo de volcán. Si yo estoy en Guayaquil, no tengo riesgo de volcán. Entonces, ¿para qué voy a planificar una erupción volcánica en Guayaquil si no hay volcanes en Guayaquil? Sí, lo mismo. Yo puedo pensar en un tsunami en Guayaquil, tal vez no en Guayaquil, pero sí en Salinas. Sí, porque Guayaquil está el Golfo y eventualmente la posibilidad de que exista un tsunami en Guayaquil es bastante baja, como Guayaquil. Pero si voy un poquito más de arribita, donde está en Salinas o Manabí, ya recordarán ustedes que ya tuvimos nosotros ciertos problemas con el tema de algún momento una marea fuerte o un tema ya prácticamente, no digamos de tsunami, pero sí de ciertas afectaciones por el tema del mar, pero que no vamos a tener en Quito y tampoco vamos a tener en la Tacunga. ¿Por qué? Porque no hay mar, así de sencillo. Sí, entonces no se puede copiar un plan de continuidad. Los conceptos sí nos pueden servir, pero de ahí la personalización para definir el vía, los procesos críticos, el establecimiento de el RPTO, el WRT, o sea, que son básicamente conceptos que vamos a intentar conversar un poco el día de hoy, no pueden copiarse ni aplicarse a cuestión. Entonces, en definitiva, el plan de continuidad no es un documento, no es un documento. El plan de continuidad, solamente les voy a compartir a ustedes, es un conjunto de documentos, todos estos, que el inventario de software, que el inventario de hardware, que la metodología, que las brechas, que el lineamiento, que la normativa, que el manual de procesos, que el FODA, que el contexto interno, que el contexto externo, un montón de documentos, no es uno. Y todos los procedimientos que nosotros debemos tener para poder, ante la presencia del evento, armar un comité de crisis o comité de continuidad o como quisiera llamarle. Sí, hay comité de continuidad, pero eventualmente pueden haber comité parciales o comité un poquito más pequeños que son los de crisis, en los cuales nosotros vamos básicamente a ver cuáles son los procedimientos y procesos que tiene que ejecutar ante la presencia de un evento. Si hay un asalto, sí, ¿qué hay que hacer? ¿Quién debe actuar? El área administrativa. Vamos al caso más extremo y con todo lo doloroso que puede ser. Hay un asalto y tenemos muertos. Sí, así de crudo. No vamos a esperar, sí, que los familiares de quienes hayan fallecido en ese asalto se enteren por la prensa de que algo pasó. O sea, no seamos tan insensibles. Si algo pasa, evidentemente el área administrativa, recursos humanos, tendrá que definir un protocolo para poder trabajar ese escenario. Cómo se acerca a los familiares, qué debe hacer, seguro de vida, seguro de desgravamen, temas incluso un poquito más complicados, como puede ser la morgue y demás. O sea, no les vamos a dejar a los familiares. ¿Cuál es el procedimiento? Y eso no lo va a hacer el de seguridad de la información, y eso no lo va a hacer el gerente general. Y ese rato el gerente general no le va a decir, vayan y vean qué trámite hay que hacer, sí, para poder hacer el levantamiento del cadáver. O sea, no vamos a hacer eso, ya tiene que estar planificado. Y si no está planificado, ya debe al menos haber un responsable que diga, en el caso de la presencia de un asalto y eventualmente, Dios no quiera, tenemos una víctima de la institución, alguien tiene que ser responsable de hacer todo ese proceso antes de que la institución se enfrente a ese evento de una manera totalmente descoordinada. Entonces, primero, no es un documento, es un montón de documentos, procesos, procedimientos, metodologías, herramientas y demás, que lo que hacen es construir, sí, el actuar de la cooperativa ante la presencia del evento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que hay que construir un sistema de gestión de la continuidad del negocio. Y el sistema no necesariamente es un software. Ojo, aquí hay que destacar. Mejor si tenemos un software. Y como Elton, ahí viene la cuña comercial, si tenemos un software de continuidad del negocio que los ponemos a disposición, pero no es obligatorio. No es obligatorio el software. Pero entendiendo al sistema como el conjunto de procesos, procedimientos, metodologías, herramientas, sistemas, software, eh, en general, todo ese conjunto de instrumentos que nos permiten responder ante la presencia de un evento disruptivo. Entonces, tenemos que tener un sistema, o sea, todos estos documentos, y ojalá les podamos servir con el software, pero eso no es obligatorio, ese sería un plus. Aquí tenemos todos los documentos que hay que construir. ¿Para qué? Para que la institución actúe ante la presencia del evento. Hay, y aquí viene el tema importante, que concentrarse en los procesos críticos, que es básicamente la esencia fundamental, porque si empezamos nosotros a levantar la continuidad del negocio en todo, no acabamos nunca. O sea, vamos al caso puntual. Si es que se inunda, si la institución
¿Se puede haber afectado el archivo? Sí. Si es que es la custodia de los pagarés, es otra cosa. Porque si se inunda donde está la custodia de los pagarés, puedo perder los títulos valores para poder hacer la recuperación de cartera. Eso es gravísimo. Pero si se inunda el archivo pasivo de la cooperativa, en donde están los archivos de hace 10 años para el SRI, no quiero decir que no sea importante, pero eventualmente no sería crítico. Sí, o si se inunda el archivo en donde se encuentran las operaciones canceladas de hace 10 años, tampoco va a pasar. Sí, tampoco esperaríamos que eso suceda, tendríamos que tener digitalizado, pero si no lo tenemos y perdemos esos documentos, no sería bueno, pero sería mucho mejor o sería mucho peor si perdemos los pagarés. Ese es un proceso crítico, la custodia. Sí, lo mismo puede suceder. Sí, ¿qué pasa si tenemos nosotros, pongamos un incendio? Sí, probablemente el proceso vamos a verle ahí, de limpieza, de mantenimiento, probablemente no sea tan importante, pero sí lo puede ser si el proceso de vengado de la cartera y de cierre del bache del día. Sí. Si es que nos hackean las bases de datos, no es lo mismo que nos hackeen la base de datos de talento humano que puede encontrar información delicada, pero que podemos sobrellevar, entre comillas, ¿no? A que se hackeen la base de datos de donde están los créditos y las captaciones y nos saquen todas las tarjetas de débito, los pines y demás, y con los pines y tarjetas de débito empiecen a hacer transacciones. Sí, con los números y las claves de las cuentas y con lo que empiezan a hacer transacciones y empiezan a sacar plata de los socios. Eso sería crítico. Entonces empezamos con el proceso crítico, construimos un comité de continuidad que tiene como objetivo definir todo esto, todas estas políticas, procesos, procedimientos, metodologías, herramientas, etcétera, 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 que hay que construir para que nosotros definamos las políticas y procedimientos de continuidad y armamos los planes de contingencia y continuidad en donde, quiere decir, ante la presencia de un incendio, ¿qué vamos a hacer? Ante la presencia de un terremoto, ¿qué vamos a hacer? Que eso básicamente en la metodología son las estrategias de continuidad. Es básicamente la planificación antes, durante y después. ¿Sí? Y aquí termina, es todo lo que dice la normatividad y con esto tenemos que defendernos. Claro, si vamos ya a la 22.301, tenemos otros documentos y otras consideraciones y evidentemente sí, aquí nos pegamos mucho a lo que hay que agradecerle a la Super de Bancos de haber definido la metodología y con esta básicamente es lo que nosotros vamos a ir construyendo y evaluando. Entonces vamos, sí, pasando un poquito el tema de la presentación. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La normativa. Tenemos que construir nosotros nuestros planes de continuidad. Insisto, no es un documento y este documento no es que es una copy-paste de otro. Al menos si hacemos un copy-paste nos toca personalizar, o sea, no es así nomás. Si no es que voy a copiar el del mío y mi core es X y el core de la otra institución es Y ya copié y ya le hice aprobar al consejo. Eso no es la idea. Puedo tener un papel aprobado, pero no necesariamente quiere decir que tenga un plan de continuidad aprobado. Entonces, aquí vamos a ver, fundamentalmente unas pequeñas definiciones. Básicamente el BCP, el Business Continuity Plan, que es lo que es cómo debemos nosotros responder ante la presencia de un evento, ante una crisis catastrófica y cómo nosotros debemos trabajar. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros debemos aquí construir una serie de herramientas, metodologías y procesos que debemos nosotros ir armando para que antes, durante y después del evento nosotros vamos a trabajar. ¿Qué metodología se utiliza? Aquí la metodología que vamos a verle es lo que se llama el ciclo Deming, sí, y que es el actual planificar, hacer y verificar. ¿Qué es el ciclo Deming de una manera un poco más sencilla de entender? Es cómo actuar antes, durante y después del evento. Ese es básicamente el concepto. Y esta es la metodología que nosotros proponemos, que no es que nosotros proponemos, que generalmente las instituciones están utilizando y que Elton lo ha plasmado o lo ha construido básicamente un esquema de la institución. ¿Qué debemos construir? Sí, primerito, un documento que diga la introducción, eso no es problema, un documento de objetivos, de continuidad, de lineamiento y plan estratégico. Aquí viene un tema que es extremadamente
delicado, complicado, y este sí es un tema que hemos visto de todo el proceso de investigación del plan de continuidad, quizás es una de las mayores debilidades que tenemos. Cuando nosotros construimos el plan de continuidad, vamos ya viendo todo el proceso, primerito debemos mapear todos los procesos de la institución. Aquí les voy a decir que está mapeado todos los procesos. El primer truco que nosotros vimos ya y les transmitimos a ustedes es hay que definir bien el alcance. Y aquí se sugiere, como diría un buen abogado, salvo mejor criterio, que el alcance se concentre solo en los procesos productivos que están vinculados con la línea del negocio de la institución y en tecnología de la información y en los procesos complementarios vinculados a crédito, captaciones y servicios. Y eso tienen ustedes que hacer aprobar en el Consejo de Administración de entrada del alcance. ¿Por qué? Porque si ustedes no definen bien el alcance y dicen vamos a hacer para toda la institución, tendrían que hacer el plan de continuidad para archivo, tendrían que hacer el plan de continuidad probablemente para el proceso de vacaciones de la institución, para hacer el proceso de maternidad, para hacer el proceso de permisos y demás en el tema de talento humano, para el proceso de capacitación, que son importantes. No quiero decir que no sean importantes, sí son importantes, pero no nos afectan directamente al giro del negocio. Sí, que eventualmente tengamos que suspender las vacaciones porque hubo una afectación crítica, sí, no es bueno, pero tampoco por eso la institución podría quebrar. Pero si nos afecta al core, si nos roban las bases de datos y si nos hackean la fuente, ahí sí podemos quebrar. Entonces, primero definir el alcance. Y el alcance, sugerimos, debería ser exclusivamente a los procesos que vayan a afectar al giro de negocio de la institución. ¿Cuáles son los que nosotros estamos sugiriendo? A los siguientes. Sí, aquí pongamos un filtrito. Sí, a los macroprocesos de negocios, operaciones, tecnología, información y financiero. Sus procesos de cajas, administración de crédito, canales electrónicos, captaciones, colocaciones, custodia, todo lo que es tecnología. Aquí sí no escatimen nada. Aquí hay una confusión. Muchas veces se piensa que el plan de continuidad del negocio es solo de tecnología y la respuesta es no. El plan de continuidad de negocios es principalmente o fundamentalmente o básicamente de tecnología. Pero un incendio, tecnología sí tiene afectación, pero también tiene afectación recursos humanos, también tiene afectación la parte administrativa, también tiene una afectación la parte física. O sea, no es solamente tecnología. Manejo de cuentas, planificación, tecnología, recuperación de carteras, servicios y tesorería. O sea, esos son básicamente los que nosotros sugerimos. Sí, trabajar. Y después, en una fase 2, cuando este ya tengamos armado, estructurado y tengamos definido cuáles son los procesos y procedimientos para el tema de custodia, cuáles son los procesos y procedimientos para una afectación en los respaldos de las bases de datos, para cuando tengamos una afectación ante un hackeo o ante un acceso indebido. No es riesgo operativo, no es un evento pequeño. Y aquí vale bien también hacer una acotación. Vamos a distinguir qué es un plan de continuidad del negocio y un plan de contingencia de riesgo operativo. Ya vamos a verlo un poquito más. Sí, pero en definitiva, ante la presencia de un evento disruptivo, ¿cómo nos afectan? Y aquí la parte importante de todo este proceso es definir qué proceso es crítico y qué proceso no es crítico para nosotros establecer sobre los procesos críticos con posterioridad a lo que llamamos el día, que es el corazón del plan de continuidad del negocio, que es básicamente los tiempos de recuperación, restauración de operaciones y demás que nosotros debemos evaluar. Entonces, el primer trabajo es pedirle al área de procesos que nos dé el mapa de procesos. Y el segundo trabajo es mapear la criticidad de todos los procesos, para lo cual se necesita una metodología de criticidad de procesos. Entonces, en su manual de procesos, ustedes deben, bueno, no su manual, es su metodología de procesos. Ustedes deben decir, este proceso es crítico, ¿por qué? Porque le hago esta calificación, le hago estas preguntas, le hago esta evaluación, ¿sí? Y aquí tenemos que si es que la percepción interna, la interna, los reglamentos, los socios, el mercado, sí, sí, aquí sí tiene la evaluación, las pérdidas económicas que podemos tener, el impacto financiero y determinamos nuestra metodología para criticidad. Este es el primer componente. Entonces, el momento que nosotros decimos, este proceso es crítico, sobre este se construye el plan de continuidad. Si este proceso no es crítico, así como riesgo operativo,
No se construirá sobre eso el plan de continuidad, lo que se será es una herramienta, un criterio o un parámetro para el seguimiento y monitoreo de las herramientas. Entonces, primer trabajo, mapa de procesos, y sobre ese mapa de procesos construir y definir todos aquellos que son críticos para poder establecer los vías y toda la información adicional. Entonces, regresando a la presentación, sí, decíamos primerito, sí, definir el mapa de procesos, la metodología y establecer el alcance y la exclusión. Aquí hay algo que es muy importante y que también se hace, y sobre todo en la 22.301, que es básicamente el formato que se utiliza, es definir las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Es ver quiénes son todos y cada uno de los actores con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí vienen las partes interesadas: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Tecnología, proveedores externos, internos, superintendencia, clientes, SEBs y demás. Pero sobre estos de aquí viene el siguiente trabajo que tenemos que hacer, es hacer un inventario de lo que se llaman los activos de información, que este es otro documento que uno tiene que construir, que son los activos de información, y cómo inventariamos los activos de información. ¿Qué entendemos como activos de información? Sí, aquí nos vamos un poquito al Excel, aquí están los procesos críticos. ¿Qué son los activos de información? Básicamente todas las entradas y salidas que nosotros vamos a tener con el objetivo de poder ir construyendo o definiendo básicamente entradas y salidas de los procesos críticos. Por ejemplo, un activo de información, la bitácora de entrada y salida del personal en la parte de talento humano. Sí, un activo de la información, la C02, las estructuras de cartera. Otro activo de información, la D01, la estructura de captaciones. Otro activo de información, las conciliaciones bancarias de la institución. Y aquí tenemos muchísimos activos de información. Todos estos. Cientos de activos de información. No todos no todos vamos a trabajar, si no nos salimos nunca. Tenemos que definir, tenemos que evaluar y tenemos que definir la criticidad de los activos de información. Entonces aquí tenemos que ver la confidencialidad, la criticidad, la integridad y la disponibilidad, y sobre esos vamos a ir trabajando. Sobre los críticos nos vamos a concentrar, sobre los que no son críticos nos vamos a monitorear. Entonces aquí, primer trabajo, definir los procesos y discriminar entre procesos críticos y procesos no críticos. Los críticos, sobre esos vamos a trabajar. Los activos de información, todos los activos de información que uno puede levantar y decir sobre los que son críticos, vamos a trabajar. ¿Qué hacer? ¿Cómo construir? ¿Cómo determinar? ¿Cómo armar? ¿Quién hace la conciliación? Sí. ¿Quién hace la L01? Es un activo crítico, las estructuras de riesgo de liquidez. La L02, sí, y ahí vamos armando ya el empaquetamiento. Si es que yo no envío la L01, ¿cuál es la consecuencia? Me va a caer la multa. O puede tener una sesión de la super. ¿Es crítico? Sí, sí será crítico. Entonces viene a preguntar, y bueno, ¿y cómo lo hago la L01? Si es que lo hago con un proveedor o si lo hago internamente. Si lo hago con un proveedor, ya estoy dependiendo de un proveedor, por lo tanto, tengo que empezar a inventariar los proveedores también y determinar la criticidad de proveedores. Aquí todo tiene que estar ¿cómo se llama este? Al inventario que hagamos. Estamos inventariando todo. Inventariamos los procesos, inventariamos los activos de información, inventariamos proveedores, inventariamos recursos humanos, inventariamos hardware, inventariamos software, inventariamos activos físicos. Entonces, al software le ponemos una metodología para criticidad. Sí. Todo tiene que estar evaluado con este proceso. Listo. Entonces, aquí dice, ¿es crítico o no crítico? Aquí le voy a poner el código para que me coja la formulita. Ya, entonces aquí digo, uy, me equivoqué, la F. Ya, entonces aquí digo, ¿es crítico o no crítico? Si es crítico, sí. Aquí tengo la evaluación. Si es crítico, entonces tengo algo que hacer con este software. Si no es crítico, le dejo, no le elimino, no se puede eliminar. Lo ideal sería trabajar sobre todo, pero como no tenemos recursos, ni presupuesto, ni tiempo para estar trabajando sobre todo, tenemos que discriminar. Por eso las metodologías de criticidad para
activos de información, recursos humanos o talento humano, sí, hardware, software, proveedores, infraestructura física. Sí, básicamente lo que hacemos es discriminar entre críticos y no críticos con la finalidad fundamental de poder establecer sobre quiénes va a trabajar. Solamente recursos humanos no le hicimos criticidad, porque básicamente la metodología tampoco me lo exigía ahí, pero sobre el resto de cosas sí hay que definir que son críticos, que no son críticos los hardware, los procesos y demás. O sea, todo eso para nosotros poder determinar. ¿Por qué? Porque a partir de estos procesos críticos, no críticos, la definición del software, definición de hardware, definición de la matriz, de definición de los, sí, vamos a separar y construir lo que se llaman los registros vitales, que ese es el otro componente que debemos nosotros enmarcar en la metodología. Estamos viendo la metodología del plan de continuidad, las partes interesadas, el alcance. Sí, hay que hacer una encuesta. eh, no ayuda mucho la encuesta, pero sí nos pide la norma, no la norma, sino la 22.301 que debemos hacer una encuesta. Entonces hay que diseñar una muestra, hay que hacer una tabulación y hay que hacer una encuesta que diga, sí, el conocimiento del plan de continuidad. Esto es un poquito más, no tan, bueno, es para ver el grado ¿qué puede ser? De cumplimiento o de penetración que tiene el plan de continuidad dentro de la institución, pero en definitiva sí tenemos que armar y podemos construir porque el objetivo fundamental es presentar y cumplir toda la metodología. ¿Para qué? Para que al menos la super nos diga por qué no hay una encuesta de continuidad, porque no nos pide la norma nuestra, la 116, pero sí está en la 22.301 la necesidad de establecer criterios y herramientas de información primaria, hablan ellos, no dicen una encuesta, de información primaria con la finalidad de poder construir o determinar cada uno de esos parámetros dentro de la construcción de la evaluación. Entonces aquí tenemos ya, sí, y con esa encuesta que teníamos aquí, sí, la metodología, el mapa de procesos, los procesos finales. Porque aquí quisiera yo destacar, tenemos las 4 fases, la de planificar, que es básicamente el alcance, la metodología, la herramienta, la normatividad. Sí, el hacer, ya empezamos a construir el plan de continuidad, entonces empezamos a mapear todos los recursos básicos que son software, hardware, infraestructura, registros vitales, activos de información, recursos humanos, a todo lo que se va a poder ver afectado en algún momento con el tema de continuidad del negocio. ¿Para qué? Para poder construir ya posteriormente lo que nosotros conocemos siempre, una matriz de riesgo. Entonces aquí tenemos nosotros que ir levantando todos los eventos de riesgo y este es otro drama que uno tiene que, cuando hace continuidad, y es decir, cuáles son los eventos de riesgo más. Si trabajamos con esto ya tenemos todo mapeado, por suerte. Sí, aquí hemos construido todo y hemos mapeado toda la 22.301, la 27.001, la 22.000, perdón, y la 116 para básicamente ir armando y definir ya los mapas de riesgo y los mapas de calor, tanto inherente cuanto residual, porque sí tenemos que hacer una evaluación de controles y con esto nosotros establecer y evaluar una matriz de riesgo y un mapa de calor eh, institucional. Está el impacto, frecuencia. Sobre el impacto tenemos que definir ahí las preguntas, reputación, imagen, la probabilidad también, y establecemos los controles y los controles también tienen que estar estructurados sobre categoría de automatización, categorías de oportunidad, o sea, de aquí vamos a tener básicamente todos los parámetros que ir construyendo e ir determinando y finalmente ir estableciendo el riesgo residual de ese evento de riesgo sobre el cual vamos a tener que construir los planes de acción y estos planes de acción para todos los eventos críticos ya son vías de mitigación. No son los planes de continuidad, los planes de acción. Son los requisitos previos que deben formar parte del plan de continuidad. Ejemplo, un evento. Les voy a leer un evento crítico. Sí, el famoso servidor alterno. Dice, el evento, les leo, dice,
Dice, la entidad, como parte de su infraestructura y dentro del plan de continuidad de negocios, dispone de un centro alterno de datos, sus periféricos y demás componentes de comunicaciones, seguridad, base de datos, servicios, redes, licencias, software y hardware, con las mismas capacidades de procesamiento y seguridades físicas y lógicas, redundancia y alta disponibilidad que la infraestructura principal, capaz de solventar cualquier deficiencia o incidente de equipos primarios sin que existan riesgos sobre la integridad de la información en un tiempo de respuesta mínimo que sea transparente a los usuarios internos, socios y clientes de ASO. Más claro, tengo otro servidor de las mismas especificaciones que en el caso que se me pierda el principal, el segundo o el alterno funcione. Si no tengo, creo que aquí puede salirme como evento de riesgo. No tengo, el impacto es altísimo, el riesgo inherente y no tengo controles porque no tengo, por lo tanto, al no tener, mi riesgo va a ser crítico. Aquí tendría yo un evento de riesgo crítico. Aquí viene un tema muy importante, en el mapa de calor va a tener como un evento crítico y en el plan de acción tiene que haber una compra o implementación de un servidor alterno. O sea, ya no es si debo hacerlo o no debo hacerlo, es obligatorio hacerlo. ¿Por qué? Porque sin un servidor alterno no se puede hacer muchas cosas de continuidad. O sea, ¿qué vamos a hablar del proceso de restauración de la información en el plan de continuidad si no hay un servidor alterno? No sé si me hago entender. Sí, ahí básicamente es un prerequisito. Caso contrario, mi plan de continuidad queda patojo, por decirlo de alguna forma. Si no tengo, por lo tanto, y aquí viene el tema muy importante y uno de los elementos que nosotros debemos destacar, y es que los lineamientos del plan estratégico, la estructura y las brechas con el tema del plan estratégico, qué proyectos de plan estratégico ya forman parte del proceso de continuidad del negocio. Entonces aquí, si es que no tengo servidor alterno, estoy en la obligación de poner en la planificación estratégica, en el presupuesto, sobre todo en el presupuesto, ponerle dinero para poder cubrir ese requerimiento. Entonces, si vemos de esta primera parte hasta el establecimiento de la matriz de riesgo, que por ejemplo, con una cooperativa con la que íbamos a trabajar el plan de continuidad, le hicimos la primera pregunta: ¿tienes servidor alterno o no tenemos servidor alterno? Llámenos cuando tenga servidor alterno. ¿Por qué? Porque en plan de continuidad de tecnología se va a quedar patojo, porque el rato que digamos cómo vamos a restaurar las operaciones sin un servidor alterno, la respuesta es: vamos a subir un CD o vamos a este rato a buscarnos a comprar un servidor para poner. No va a funcionar, porque el objetivo fundamental es que si algo pasa con la infraestructura tecnológica principal, el core de la institución, prácticamente en tiempo de respuesta inmediato nosotros podamos bajar un switch, subir otro y básicamente las operaciones no se suspendan. Entonces ahí que se le dijo: vea, de gana vamos a perder el tiempo haciendo el plan de continuidad porque ni siquiera estamos en condiciones de hacerlo. No tenemos el requisito fundamental. ¿Cuál es? Tener la infraestructura básica necesaria para poder contar con los recursos mínimos para dar una continuidad. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros sí debemos saber que eventualmente no todas las regiones, sobre todo las más chiquititas, estamos en capacidad de construir un plan de continuidad si no tenemos nosotros los requisitos mínimos indispensables para hacerlo. Entonces, ¿qué se le dijo a la cooperativa muy gentilmente? Llámenos, les colaboraremos con todo gusto con el plan de continuidad cuando tengan el servidor alterno. Ahí sí podemos ir a construir, porque evidentemente uno de los requisitos más importantes en el área de tecnología, que es el servidor, simplemente no está. Entonces, ¿para qué vamos a desgastarnos haciendo algo que después no nos va a servir? Entonces, aquí tenemos que poner, y aquí va el presupuesto con el plan operativo, y esto tiene que formar parte de la planificación estratégica. Y aquí viene un tema que la super va a revisar, y hemos visto que revisan y nosotros no hacemos. Que lo que pongamos aquí como plan de acción con presupuesto tiene que estar en el POA y tiene que estar aprobado en el presupuesto de la institución. Entonces, pido el presupuesto, pido el plan de continuidad y veo que no hay servidor alterno y no hemos puesto en el presupuesto nada de compra de servidor alterno, simplemente el presupuesto no está asociado al plan de continuidad, por lo tanto están totalmente dispares, en cuyo caso no existirá la posibilidad de construir adecuadamente un plan de continuidad. Entonces tenemos nosotros que verificar que todo lo que pongamos aquí, sí, vamos a trabajar con la finalidad de poder armar y estructurar todos los componentes. Y aquí viene un tema muy importante. Después de haber metido bastante cabeza de cómo se los puede construir el tema de los eventos disruptivos y los eventos de la matriz de riesgo, nos vimos que la mejor solución fue separar la matriz de riesgo en dos matrices de riesgo por el tipo de especialidad. La una matriz de riesgos solo de tecnología de la información
y la otra matriz de riesgos de eventos externos de carácter disruptivo. ¿Cuáles son los eventos? La metodología es la misma, ¿no? Los eventos de riesgo, incendios, tsunamis, terremotos, volcanes, duración, huelgas, asaltos, fraudes, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una matriz de riesgo y un mapa de calor en los eventos disruptivos y una matriz de riesgos y un mapa de calor en los eventos externos. Igual, matriz de riesgos, mapa de calor y plan de acción para eventos externos. Entonces, aquí, ¿qué dice la metodología? Estamos siguiendo la metodología de la Super, ¿no? Es esta de aquí la que les decía. Aquí está lo que hay que hacer, etcétera, detectar, hay que dibujar, ¿no? Aquí está el actuar, el ISO 22000, como es el Deming y demás. Sí, entonces aquí vamos viendo todos los procesos y los procedimientos adecuados para construir el plan de continuidad y tenemos como recursos el mapa de calor y cada uno de los inventarios de talento humano, de proveedores, de registros vitales, de activos de información, los planes de acción que tienen que estar enlazados con la planificación estratégica de la institución para poder armar y estructurar ahí los planes y procedimientos, el presupuesto de la entidad y las matrices de riesgo disruptivo básicamente enfocadas con procesos y procedimientos de carácter externo, eventos básicamente de externos, el mapa de calor y los eventos externos con su respectivo presupuesto. El presupuesto y el presupuesto consolidado, que ese es un requisito, porque aquí hay que leer lo que pide la 116 y sí nos pide que nosotros verificamos el presupuesto, el cumplimiento, los procesos y procedimientos para poder hacer los planes de continuidad. Entonces ya una vez que tenemos armado todo, vamos al famoso VIA, que este es uno de los temas que se habla y se construye en el plan de continuidad, que es el VIA, lo que se llama Business Impact Analysis, el análisis del impacto del negocio. Entonces aquí tenemos todos los procesos y procedimientos críticos con sus respectivos sin niveles, con sus procesos, y aquí viene la pregunta. En el caso, y aquí viene cómo se llena esta cosa, en el caso de que este proceso falle, ¿cuánto tiempo se demora la institución en, sí, recuperar la información, en restaurar, sí, la información y cuánto tiempo voy a tener entre recuperar la información y restaurar como tiempo máximo de interrupción, que es la suma del RTO, que es el tiempo de recuperación objetivo, más el WRT, que es el tiempo de trabajo de recuperación, RTO y WRT porque es en inglés, y ese es el MTD, que es el tiempo máximo de interrupción del negocio. Si el tiempo máximo de interrupción del negocio es alto, hablemos 8 horas laborables o más, sobre ese proceso necesitamos definir un proceso sí, alterno y definir cuál es el procedimiento de continuidad. Entonces, con el VIA, viendo cuánto tiempo nos demoramos en recuperar la operación, hablemos así, porque son parámetros de indisponibilidad y recuperación. ¿En qué tiempo nosotros recuperamos la información? Si es una hora, no digamos que están críticos. Si son 2 horas, son 3 horas, ya está más complicado. Si son 4 horas, son 8 horas, ya es prácticamente un día laborable. Si son más de 8 horas, ya estamos complicados, porque eso quiere decir que nosotros tenemos que bajar las operaciones probablemente de la institución en esas 8 horas, lo cual evidentemente no es nada bueno para la institución. Entonces, en esos componentes, al final nosotros vamos a ir armando y estructurando estos tiempos y aquí viene la parte fundamental. Sobre los procesos críticos que son altos, aquí solo sobre procesos críticos. Aquí no se trabaja sobre procesos que no son críticos. Y evidentemente con una prioridad alta, no. Sí. Porque si empezamos a trabajar sobre todo, no acabamos nunca. Por eso es que el VIA lo que procura es centralizar. Tenemos que definir el procedimiento de continuidad, que es la estrategia de continuidad. Entonces, cada cosa de estas grandes, tenemos que definir un procedimiento para poder nosotros actuar. Supongamos, el tema de respaldos de la información. Si no se respalda la información, si no tenemos ese procedimiento adecuadamente estructurado y definido y tenemos serios problemas de respaldo de la información, ¿qué vamos a hacer? Aquí toca construir un proceso. Entonces, ¿qué toca construir? Aquí, por ejemplo, tenemos un
Sí, plan de recuperación de desastres. Y es ahí en donde del plan de continuidad que tenemos aquí, este es el inventario de los activos, el plan de continuidad, que es un documento en donde vamos a ir construyendo, pasamos ya al proceso de recuperación de desastres en caso de que si algo pasa en comunicaciones, qué hacer, quién es el responsable y qué recursos. ¿Cuánto tiempo? Si hay un problema de infraestructura, ¿qué hacer? ¿Cuánto tiempo hacer? ¿Qué pasa con el silbo alterno? ¿Qué pasa con el desastre? ¿Qué pasa con los proveedores? Aquí vamos a planificar absolutamente todo. Entonces ya empezamos igualito que un plan de contingencia. Ahí viene bien, ¿cuál es la diferencia de plan de contingencia y plan de continuidad? Generalmente el plan de contingencia es el plan que nosotros tenemos durante y después de un evento que se suele presentar muy puntual, que puede convertirse en continuidad. Es como el inicio de un evento que no necesariamente es crítico. Ejemplo, nosotros tenemos descuadres de caja. Tenemos un descuadre de caja, dos descuadres, cinco descuadres, 10 descuadres, 50 descuadres. Ya 50 descuadres no es un tamaño adecuado de descuadres al mes. La institución necesita hacer un plan de contingencia de ese descuadre. ¿Cómo vamos a actuar ante la presencia de ese evento? Y tenemos un KPI en riesgo operativo para poder armar básicamente el plan de contingencia. Pero sobre un descuadre no va a haber una continuidad. ¿Por qué? Porque un descuadre muy difícilmente se va a convertir en un evento disruptivo que puede ser catastrófico. O sea, no necesariamente se va a convertir en un evento catastrófico. El plan de continuidad de recuperación es solamente para eventos catastróficos. El plan de continuidad es para eventos muchos y la mayor parte de carácter operativo. Ahora, que un evento operativo se puede convertir en continuidad, sí. Un virus puede haber empezado como que alguien metió un USB con un virus y se contaminó una máquina, un plan de contingencia. Tengo un virus, tengo una alerta, algo tiene que hacer, se tiene que aislar la máquina, se tiene que bajarle de la red y se tiene que mandar a limpiar. Pero ¿qué tal si entró al servidor principal? Ya no es contingencia, ese es continuidad. ¿Por qué? Porque la afectación de ese evento no se aisló básicamente en el virus en la máquina y prácticamente podría terminar afectándole a la integridad de la institución y terminar completándole a la afectación del negocio en sí mismo. Entonces, ¿una contingencia se puede convertir en continuidad? Sí. ¿Una continuidad puede pasar a contingencia? No, porque la continuidad es como grande y la contingencia como que es puntual. Que algo puntual, si se puede convertir en grande, al menos si es que no lo he trabajado bien y si no he respondido bien, sí, sí se puede convertir en puntual. Pero que una continuidad sea contingencia, no. Pero este es el documento que nosotros debemos trabajar casi como objetivo final y es el que el plan de continuidad se convierte en últimos momentos en los eventos de desastre y es como nosotros debemos arpar y trabajar ante la presencia de los eventos de desastre. Entonces debemos tener un plan de desastres, hablemos así, o de continuidad para incendios. ¿Qué hacer durante el incendio? ¿Cómo hacer un incendio? Y cómo construir un incendio. Y aquí sí vale la aclaración, será necesario algo que nos dice la norma, que todo lo pone en el comité de continuidad, pero ya después de haberlo visto un poco ya en la práctica y haberle metido cabeza en el proceso, vemos que no es solamente un tema de continuidad, debe haber los comités de crisis, o podemos llamarlo un comité de contingencia o un comité de respuesta, el nombre que le pone el comité de crisis nos suena un poco más adecuado, que es un comité de crisis para incendios, un comité de crisis para terremotos, un comité de crisis para hackeo, un comité de crisis para asaltos. ¿Por qué? Porque un asalto probablemente no esté tecnología, o si esta tecnología será marginal su trabajo, pero en un hackeo, ¿qué hace ahí el administrativo? Es un trabajo más bien de tecnología. Sí, entonces evidentemente se van armando los comités de crisis y estos comités de crisis tienen que tener esto, los procesos y procedimientos que deben responder ante la presencia de ese evento. Entonces, regresando a la metodología, el BIA, el Business Impact Analysis, que lo que nos sirve básicamente es para poder sobre esto de aquí establecer esto, el procedimiento alterno. Y este procedimiento alterno es el que se va agregando como parte de los procesos de recuperación de desastres y de continuidad del negocio.
un documento por incendios, un documento por terremotos, un documento por hackeos, un documento por asaltos, un documento, y ahí se establecen los procesos y procedimientos. Ante la presencia de un incendio, ¿qué vamos a hacer? Ante la presencia de un asalto, ¿qué vamos a hacer? Ante la presencia de un terremoto, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo va a ser qué? ¿En qué momento va a ser? Y esas son las acciones. Y de aquí nace el procedimiento que se debe construir, el vía. Sí. ¿Por qué? Porque este vía tiene toda la información de los eventos de riesgo, tiene toda la información de los registros vitales, de los matrices de riesgo, los mapas de calor, de los inventarios y demás, con la finalidad y con el objetivo básico final de poder ir construyendo cuáles son los parámetros que vamos a ir armando con el objetivo de establecer los procedimientos antes, durante y después del evento. Entonces ahí viene y lo que nos pide un poco la norma. Aquí la norma es un poco como ambigua porque no nos dice exactamente que aplicar un vía, que aplicar así, pero sí dice procedimientos de tecnología, procedimientos de continuidad, los eventos externos, está un poco ambiguo el tema, pero digamos que ya en la metodología de la super de bancos que estaba por aquí, es decir, le puede ser más claro, entonces dice aquí, vamos a trabajar ante la presencia de un incendio, ante la presencia de, que son básicamente los impactos que nosotros vamos a tener como eventos o procesos importantes que nosotros vamos a ir evaluando al momento de construir, por un lado, las matrices de riesgo y por otro lado los VIA que son parte de, con las matrices de riesgo, los eventos que nosotros vamos a construir para los requerimientos básicos y el VIA qué procesos o procedimientos se ven alterados o son críticos de la institución, sus tiempos de respuesta no están debidamente adecuados, porque aquí tenemos la respuesta, el tiempo de respuesta máximo y aquí tenemos el respuesta objetivo. ¿Qué respuesta? ¿Qué significa el respuesta objetivo? Es básicamente cómo estamos hoy día. ¿Cuánto nos vamos a demorar nosotros en responder? Si el tiempo de respuesta entre lo que nosotros nos pide como tiene que ser el mínimo, ¿no? Sí, y el tiempo de respuesta que el cual nosotros vamos a tener como ya estructurado dentro de la institución no son adecuados, sí estamos obligados a construir ahí y ponerle como evento de riesgo y asignarle un presupuesto. Entonces, regresando un poquito a la metodología. Primero, definir bien el alcance de los procesos críticos. Solo sobre procesos críticos, no nos compliquemos más. Y solo sobre el negocio. No quiero decir que después no se puede hacer más. Ojo, aquí tiene que poner clarito, clarito, clarito en el alcance, porque tiene que hacer este documento, tiene que ser aprobado ahí, porque si no lo ponen clarito en el alcance, ¿dónde estás? Aquí, en el alcance, alcance y exclusiones. Estamos siguiendo la metodología de la 22301, ahí hay un documento de la clase de inclusiones. ¿Qué va? ¿Sobre qué productos y sobre qué servicios? Porque el día de mañana nos va a venir auditoría. ¿Y por qué no hicieron para talento humano? ¿Y por qué no hicieron para archivo? Viene auditoría de la super. ¿Y por qué no hicieron para mantenimiento de vehículos? ¿Y por qué no hicieron para las vacaciones? No. ¿Por qué? Porque nuestra clase nos dice exclusivamente nuestro giro del negocio. Mañana, pasado mañana o cuando tengamos plata, podemos hacerlo para todos, sí, pero eso va a ser un chorrón de documentos. O sea, libros y libros y libros y libros sobre probablemente procesos que no sean, sí, son importantes, pero probablemente no críticos. Entonces, en el alcance sí tenemos que definir. El alcance es solo los procesos y procedimientos que afecten el giro del negocio. Y así tiene que estar puesto aquí. Con eso ya nos curamos en sano y trabajamos solamente sobre los procesos del giro del negocio. Sí, después de haber levantado todos los precios del giro de negocio, vamos haciendo el inventario, que los recursos críticos, que los registros vitales, que el software, que el hardware, que el inventario, que los activos de información, todo. Vamos inventariando absolutamente todo. Los proveedores y después sobre eso las matrices de riesgo, sobre todo los eventos de tecnología de la información y sobre los eventos disruptivos de carácter externo. Y aquí con la matriz de riesgo nos pegamos al presupuesto y la planificación operativa de la institución para poder ir armando las estrategias y para poder demostrar que el presupuesto y el plan de continuidad está alineado a la planificación estratégica. Aquí termina, digamos, la parte de los presupuestos con el presupuesto externo consolidado y termina las matrices más. Y el VIA retoma el tema de continuidad en donde decimos, de todos los procesos críticos, cuáles son aquellos que sí me van a afectar al giro del negocio. Hacemos el cálculo de los tiempos de respuesta
los tiempos de recuperación y el tiempo máximo de interrupción. Cuando vemos que el tiempo máximo de interrupción ya no es un tiempo razonable, ya está por exceso de los parámetros que nosotros hemos establecido como máximos permitidos, sí, vamos a construir aquí nosotros el procedimiento alterno. El procedimiento alterno forma parte de un documento madre que se llama Plan de Recuperación de Desastres. Sí, hay uno que dice la norma solo de tecnología de la información. Aquí realmente no es solamente va a ser tecnología de la información, probablemente vamos a tener dos documentos, uno recuperación de desastres de tecnología de información y otro recuperación de desastres de eventos disruptivos externos, en donde se irán a meter los incendios y demás, que son básicamente los que nosotros vamos a ir construyendo acá. Entonces hacemos el impacto del día, el presupuesto de continuidad y los establecimientos de los tiempos, del informe del día, y después sí, para robos, para terremotos, para volcanes, para pandemia, para cortes de energía, ciberincidentes de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, como me hicieron la pregunta hace un tiempo, copiable de una entidad a otra. No, desgraciadamente no, porque los procesos y procedimientos, si queremos hacer bien hecho, van a ser particulares y especiales a cada institución, porque cada entidad tiene distinta infraestructura, distintos proveedores, distintas herramientas, distinta tecnología, distinto todo. Entonces con eso ya evidentemente no podemos ir a trabajar. Y posteriormente, ya una vez que tenemos armado, vienen los otros componentes que son extremadamente importantes y que son las pruebas. ¿Cómo probamos que funcione? Entonces hay que hacer un plan de pruebas. Fecha de inicio, fecha de finalización, cuáles son las preguntas, si ha funcionado, si no ha funcionado, qué pasa si bajo el switch, qué pasa si viene el incendio. O sea, tengo que hacer unas pruebas de evacuación, tenemos que hacer unas pruebas de al menos una vez por año de terremotos, incendios, etcétera, etcétera, y eso tiene que estar en este documento para finalmente construir con los planes de comunicación y es todo el manejo comunicacional que tiene que hacer recursos humanos, que tiene que hacer la institución, que tiene que hacer la capacitación. Aquí se necesita full capacitación a todos los miembros de la institución. Si hay un incendio, no vamos a esperar que nadie saque un documento ese rato del escritorio y decir qué debe hacer en el incendio. Tengo que evacuar. Nadie va a leer el documento mientras esté el incendio. Antes del incendio tuvo que haber una capacitación. Entra un hacker y nos secuestra la base de datos. Ese rato va a haber el de tecnología de la información seguridad para ver qué va a hacer. No, tiene que estar definido y tiene que saber qué hacer ante la presencia. Probablemente no sabrá a lujo de detalles todo el proceso y el procedimiento interno, pero si no sabe, si no conoce, va a ser muy difícil y muy complicado que nosotros podamos estructurar y definir todos y cada uno de los componentes del plan de continuidad del negocio. Entonces aquí se van a ir construyendo PDFs chiquititos o documentos chiquititos en el caso de incendio que hacer, en el caso de, de, de inundación que hacer, en el caso de un asalto que hacer, y eso tenemos que irle llenando. No tiene que ser complicado, porque aquí sí, algo que es muy importante, mientras menos, mejor. Tiene que ser unos procedimientos muy claros y concisos. No son lata, no son hojas y hojas y hojas y hojas de procedimientos que después nadie lee y nadie entiende. Tiene que ser cosas muy concretas. La evacuación, los bomberos, el incendio, la policía, el 911, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que ir construyendo, definiendo y armando. Y termina la metodología ya con el plan de comunicación, el plan de pruebas, ¿sí? Con la revisión de la auditoría interna y las medidas de la revisión de la dirección y la medición de desempeño, que son básicamente lo que nosotros tenemos que ir armando. Y esto entra dentro de un proceso de mejora continua. Hoy empezamos con esto, con lo que hay, línea del negocio. El próximo año vamos ampliando, haciendo cosas. El documento que le hicimos del documento de continuidad un poquito más pequeño en caso de incendios, le vamos mejorando, le vamos fortaleciendo. Si es que ya no teníamos nosotros detectores de humo, ahorita ya vamos a tener. Si antes no teníamos seguridades lógicas o un super firewall, hoy ya lo vamos a tener. Para eso son, sí, cuando ya tengamos, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un evento de riesgo en tecnología que no tenemos un buen firewall, sí, pero ya no vamos a esperar a tenerlo para levantar el plan. Una vez que se mejore, que se actualice, que se compre, evidentemente ya tendremos un nivel de protección mayor, por lo tanto nuestro plan también va a cambiar. Porque si ya tenemos un buen firewall, eventualmente un evento que se vaya a presentar con la continuidad del negocio probablemente ya no sea tan crítico como antes, por lo tanto puede ir mejorando sustancialmente. ¿Por qué? Porque es un proceso de mejora continua. Y esto
permanentemente manteniendo mejoras y control de cambios de forma indefinida. Para terminar esta primera parte y ceder la palabra a Eduardo para que les presente el sistema y posteriormente para poder hacer una breve explicación de cuál es la herramienta de consultoría sincrónica que tenemos, sí, eh, y posteriormente pasar a las preguntas. Para terminar con un tema que es muy importante. El tema de continuidad debe ser tratado por la institución, sí. O sea, ya cuando uno realmente se mete esto de cabeza, no es para elaborar el documento para la SUPRE. No, no. Realmente, si queremos nosotros que la institución no se vea afectada, es un documento de planificación. O sea, ¿qué vamos a hacer antes, durante y después de la presencia del evento? ¿Cómo lo vamos a aprobar y quién lo va a controlar y auditar? Eso es en esencia. Sí, es importante, sí, realmente sí es importante. La institución puede perder mucho dinero si no tiene un plan adecuado, porque es un plan, el de contingencia, es un plan que nos va a contener las pérdidas. Sí, es un plan que ante la presencia del evento nos va a permitir a nosotros, no ese rato, ponernos a pensar qué vamos a hacer, sino que ese rato nos ponemos nosotros a planificar y construir cada uno de los procesos previos para la determinación y establecimiento de cada uno de los parámetros fundamentales, sí, y el objetivo fundamental, que a pesar que hayamos tenido el evento, no podemos evitar el evento, no podemos eliminar el evento si este sea transparente para el socio y nuestras operaciones no se vean interrumpidas. Nuestra operación tiene que ser ininterrumpida, permanentemente 24/7 en capacidad de operar y si se presenta el evento, saber cómo responder.